Ya. Comenzamos entonces el repaso. Ya no sé cómo les fue con este ejercicio, no sé si alguien lo intentó, si les dio algún resultado. ¿No? Ya, no hay problema. Ya. Entonces, tengo que dibujar primero el sólido, ¿cierto? Aquí tengo mi plano cartesiano, es en la curva x cuadrado. Voy a colocar números aquí. 2, 3, 4, 1. Espero que en el cuaderno, ¿cierto?, les quede más a escala el plano cartesiano de lo que me puede quedar aquí. El x cuadrado sería esta curva que pasa aquí, el 1, 1 y el 2, 4. Es como una curva, ¿cierto? Así. Ya. El eje X y la recta X igual 2. Entonces, mi región me está diciendo cuál es, ¿cierto? Es esta región que está acá. Y ahí está girando respecto al eje X. ¿Ya? Y como les dije, ayer encontré un GeoGebra que nos puede ayudar a ver esto. Lo tengo por aquí. No, no es este. Abrir. No lo vamos a guardar. Escritorio. Sólidos de revolución. Ya, la única desventaja es que solamente funciona cuando yo quiero rotar respecto al eje X. Ya, pero lo presenta todo aquí súper bien. Por ejemplo, dice, ingresa aquí la función a rotar en torno al eje X y los valores A y B entre los cuales la quiere graficar. Entonces mi función sería el X cuadrado, ¿cierto? Entre 0 y 2. Entre 0 y 2. Y me marca ahí precisamente la misma región que yo tengo graficada acá, pero ahí lo grafica de mejor manera. Es un sólido con hueco. ¿A qué se refiere aquí con sólido con hueco? ¿Cómo se llama? Así yo te tengo una función interior, ¿ya? O sea, cuando yo tenga dos funciones, aquí se representa con el sólido con hueco, ¿ya? Entonces yo voy a rotar, con este deslizador, yo voy a poder ir rotando la función. Y ahí se logra ver ahí en el gráfico en 3D que se está rotando, como con un poco de lag, pero se nota. Y ahí yo entonces voy a poder visualizar el sólido, ¿ya? Cuando yo haga rotar entonces, ahí se me presenta el sólido. Ese es el sólido que yo estoy buscando entonces, ¿ya? Es como una suerte de trompo, ¿ya? Ahí se logra visualizar, ¿ya? Entonces, funcionaría esto como para visualizarlo, ¿cierto? De hecho, nos da hasta el resultado inmediatamente. Serían 32 pi quintos, ¿ya? Pero vamos a ver por qué. Vamos a dejar ahí una visualización en 3D que nos ayude a verlo por ahí, ¿ya? Esa es la función. Entonces, esa es la región, ¿cierto? Me queda como un trompo. Haciendo el espiral aquí, nos quedaría algo así y algo así, ¿cierto? De todas maneras, en un gráfico 3D, ¿cierto? Se ve de mejor manera el trompo que quedaría. Entonces, lo vamos a hacer con el método del disco, ¿cierto? Porque se ve mucho más fácil. Entonces yo me voy a parar en la personita acá, ¿cierto? Y voy a tener rectángulos verticales, ¿ya? Entonces vamos a utilizar el método del disco. El método del disco es el más sencillo. Ahora, si uno lo quiere pensar de alguna manera también, el método del disco, los rectángulos que yo considero son perpendiculares al eje de giro, ¿ya? Entonces podríamos dejar anotadito eso. Los rectángulos son perpendiculares al eje de giro. Mientras que en el método de corteza, los rectángulos son paralelos al eje de giro. Ya, entonces la formulita, vamos a escribir aquí primero cuál era la formulita del método del disco. Era el volumen de un sólido
era pi veces la integral de a hasta b de un f de x al cuadrado menos un g de x al cuadrado de x. ¿Sí? Los límites de integración, ¿cierto? Es de dónde hasta dónde se mueve el x. El f de x sería el sólido exterior, podemos llamarlo así, un sólido exterior, y el g de x sería un sólido interior. ¿Ya? Y el dx me está marcando que estamos rotando con respecto al eje x. Entonces, sólido interior no tengo, ¿cierto? No es un sólido que tenga un hueco por dentro. Entonces nos quedaría aquí que el volumen de ese sólido sería pi veces la integral, ¿desde dónde hasta dónde se mueve mi personita? Desde el 0 hasta el 2. La función exterior sería y igual a x cuadrado, entonces sería un x cuadrado al cuadrado de x. No tengo un sólido interior, o si lo quiero pensar sería como el sólido del x igual 0, ¿cierto? Ese sería como mi base, mi fondo, ¿cierto? Un y igual 0. Entonces no se considera finalmente. Entonces el paso que nos quedaría sería, eh, ¿cómo se llama? Evaluar. Evaluar nuestra integral. Entonces tendríamos aquí que esto es pi, x cuadrado al cuadrado sería x a la cuarta, y x a la cuarta es una integral de tabla, ¿cierto? Sería un x a la quinta quintos evaluado entre 0 y 2. Eh, evaluamos, ¿cierto? En 2 y le restamos el evaluado en 0, pero el evaluado en 0 va a valer 0. Entonces sería 2 a la quinta quintos pi. Si le queremos colocar ahí unidades cúbicas. ¿Ya? Ahí entonces está resuelto el ejercicio. Profe, ¿Sí? si fuese en torno al eje Y, entonces ahí la recta x igual 2 tomaría más relevancia, ¿no? Eh, sí, O sea, en respecto a la fórmula. sí. Esa es que ahí depende, claro. Bien, hagamos este ejercicio con el método de Corteza igual, para que lo podamos ver así también. Ya. Con el método de Corteza, entonces yo tengo que tomar rectángulos paralelos al eje de giro. Entonces, ahí lo que nos quedaría es lo siguiente. Ya. No olvidar cuál es la región, ¿cierto? Esta es la región que yo tengo que considerar. Ya. Mi personita va a estar parada ahora en el eje Y, y los rectángulos que va a haber son estos. ¿Sí? Esos son los rectángulos que esta personita va a ver. Entonces, con el método de Corteza, los rectángulos son paralelos al eje de giro, ¿ya? O al eje de rotación. Entonces, ¿cuál era la fórmula? La fórmula era el volumen del sólido era 2pi la integral de a hasta b de x por f de x menos g de x. Esa es la formulita. Nuevamente, el a y el b es de dónde hasta dónde se mueve el x, o el y, lo podemos cambiar por cualquier otra variable, ¿cierto? El x es la distancia que hay de la personita al eje de giro. En realidad esto se mantiene siempre, a menos que cambie el eje y el eje x por otra recta, por un x igual 2 o cualquier otra recta. Y el f de x sería el sólido exterior y el g de x sería el sólido interior. Al igual que en la fórmula del método del disco. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? El volumen del sólido sería 2pi. Ahora, como estoy parado en el eje Y, ¿cierto? Mi variable de integración sería di. Entonces, todo yo lo voy a tener que ver a partir de la variable y.
Cristóbal. Que se le restaría, en este caso, el cilindro que se forma con la recta x igual 2. Ese sería como el más externo, ¿o no? Sí, exactamente. ¿Cierto? Aquí yo tengo dos rectas. Tengo la recta x igual 2 y en este caso tengo la curva x igual raíz de y. Acuérdense que, claro, como estamos parados en el eje y, tiene que estar todo en función de y, la x despejada. Entonces, claro, el sólido exterior sería el 2 y el sólido interior sería raíz de y. Entonces nos quedaría aquí que la personita primero se mueve en el eje y de 0 a 4 y ese factor siempre aparece ahí por el sólido exterior, que sería 2, menos el sólido interior, que sería raíz de y. Entonces yo creo que en este ejercicio no hay por dónde perderse en qué método hay que usar. ¿Cierto? Está claro que el método del disco era más sencillo, pero de todas maneras lo vamos a hacer de esta forma para demostrar que nos da exactamente el mismo valor. ¿Ya? ¿Se entendió, sí, cómo a partir de la fórmula obtuvimos el resultado, no? Sí, cómo a partir de la fórmula lo Sí. aplicamos a nuestro sólido. Ya, muy bien. Ya. Entonces desarrollemos aquí esta integral. Serían 2pi, la integral de 0 a 4, de 2i, menos i por raíz de i, sería i elevado a 3 medios, ¿cierto? Por propiedades de las potencias, de las raíces. Entonces sería 2pi, eh, la antiderivada de 2i sería 2i cuadrado medios, y ahí el 2 con el 2 se van a cancelar después. Muy bien. Menos i elevado a 3 medios, la antiderivada sería i elevado a 5 medios, dividido en 5 medios. Y ese 2 que queda en el denominador del denominador sube al numerador. Eso evaluado entre 0 y 4. Ya. Tendríamos que evaluar en 4 solamente, ¿cierto? Al evaluar en 0 se cancela. Tendría entonces 2pi i al cuadrado es 16 menos 2 quintos por i elevado a 5 medios. O sea, sería la raíz de 4 elevado a 5. La raíz de 4 es 2 elevado a 5, 32. Y aquí, ¿qué nos quedaría? 16 menos 2 quintos de 32. 16. Oh, ya qué lata, pero bueno, hay que hacerlo. Serían 32pi menos. No hagamos la resta primero. Ya, 2pi. 5 por 16 son 90, si no me equivoco. 90 menos 64 quintos. 90 menos 64 es 80, profe. 80, gracias. Ah, claro, 5. Oh, la tontera. Bueno, 80 menos 64 quinto. 80 menos 64, 16. Ah, y ahí sale. 32 pi quintos. Y el mismo resultado, ¿cierto? Porque quiera 2 a la quinta, 32 quintos de pi. Y le colocamos alguna unidad cúbica. Profe, ¿Sí? ¿y qué pasa si está girando respecto al eje Y? Se me olvidó. Sí, ahí es otro tema completamente. Son otras integrales a resolver. Lo podríamos hacer también, ya para ejercitar. Profe, Pero, pero aquí está el principal, lo inicial. ¿Sí? ¿me podría explicar qué función se pone acá en la fórmula de la corteza? En la X y la fx.
Ya. Aquí en el método de corteza, este X siempre se va a mantener. ¿Ya? Y lo único que cambiaría sería el f de x y el g de x. El f de x sería la función que me da el sólido exterior. Y el g de x sería la función que te da el sólido interior. Entonces, en este caso, la personita que está parada en el eje Y está viendo que la función exterior sería esta, lo que genera el sólido exterior, lo que genera como el cilindro máximo. ¿Sí? Y el sólido interior sería lo que formaría esta curva. ¿Sí? O sea, en este caso, claro, no se vería tan claro como en el método del disco. En el método del disco sí se nota cuál es el exterior y el interior. Aquí podríamos llamarlo superior e inferior nomás. Función superior y función inferior. Para esta personita, la función superior sería este techo y la función inferior sería esta curva. Entonces, esas son las que pusimos acá. Pero como estaban presentadas, estaban en función de X. Pero como la persona está parada en el eje Y, tiene que estar despejado el X, tiene que estar en función de Y. ¿Ya? Entonces por eso lo escribimos así. Y de hecho hasta Y nos en el cambió. método, ¿Sí? en el método de la derecha, la personita está parada en el eje X En el eje X. Sí. y la superior, ¿cuál sería? En este caso hay una función superior, que era la curva X cuadrado. No había una función interior. No lo ve, Ah, claro, ya caché. no la ve la personita con Ya, un hueco, ¿cierto? Entonces, claro, aquí no hay por dónde perderse y el método del disco era el más sencillo. Pero muchas veces puede que no sea así. Ya. Profe, ¿Sí? ¿le puedo pedir un favor? Sí, por supuesto. ¿Puede recordarme cómo era cuando tenía que girar respecto al eje Y? Sí, ¿O no la ha pasado? vamos a hacer ese ejercicio ahora. Porque claro, lo único que hicimos fue representar de dos maneras el volumen al hacerlo rotar con respecto al eje X. ¿Ya? Entonces ahora lo vamos a hacer rotar con respecto al eje Y. Vamos a ver cuál es el sólido que nos queda y vamos a ver también que hay un método mucho más fácil que otro. ¿Ya? Ya, entonces, este era el primer ejercicio, el que habíamos dejado como tarea. Vamos entonces a qué pasaría si lo hacemos rotar con respecto al eje Y. Ya. La región ya la tenemos, ¿cierto? Eso es lo principal. ¿Cierto? Tenemos el 2, acá el 4. Tenemos esta región. Ahora la vamos a hacer rotar con respecto al eje Y. ¿Sí? Esta va a ser nuestra rotación ahora entonces. Voy a hacer el dibujo, después la voy a borrar inmediatamente para que lo podamos ver en el GeoGebra mejor. Ya, les voy a dejar habilitado el GeoGebra para que lo puedan utilizar también ustedes. Lo que nos queda es como un vaso. Sí, es como un vaso medio raro con una forma al medio. Pero esa es la figura que nos queda. No sé si se lo logran imaginar, que es como un vaso, Sí, y en ¿sí? mi caso sí. Perfecto. Ya, visualicémoslo en el GeoGebra entonces, para ver cómo es que nos queda. Bueno, esto es solamente rotado con respecto al eje X, entonces aquí tendríamos que tomar las funciones inversas. Tiene aquí un hueco, ¿cierto? Raíz de X. Entre 0 y 4. Y esa es la región que nos queda. Es como un vaso. Bueno, igual entre tantos colores que se ven aquí en el 3D, uno se pierde. Pero esa es la idea. ¿Sí? No sé si lo logran ver bien. A ver pero si ¿por qué aquí. está ahí como respecto a Sí, X? Porque, porque claro, aquí no me permite hasta hacerlo con respecto al eje Y. Entonces
entonces ocupé como las funciones inversas para poder hacer la expresión acá. Pero es lo mismo, ¿cierto? Esa es la región que la estamos haciendo rotar con respecto al eje X, que es lo mismo hacer rotar esta expresión con respecto al eje Y. Ya, pero no es necesario que se pueda utilizar usted el GeoGebra. Ya, a menos que se los presente yo como con respecto al eje X, ustedes van a poder utilizar esta herramienta. ¿Ya? Entonces, claro, ahí a medida que yo lo voy haciendo girar, quizás se note más que se forma como un vaso ahí. ¿Sí? Ya, ese es el sólido entonces. Entonces yo podría verlo con el método del disco o con el método de Corteza. Veámoslo primero con el método del disco, que es el que tenemos más fresquito. Ya, el método del disco entonces me dice que yo tome rectángulos perpendiculares al eje de giro. Entonces, si este es el eje de giro, el eje Y, mi rectángulo debería ser así. ¿Cierto? Entonces yo tengo una personita que está aquí viéndolo desde el eje Y. Ya, la fórmula del método del disco ya la habíamos escrito antes. Entonces aquí sería, el volumen de este sólido sería pi veces la integral de 0 hasta 4 de la función superior o el sólido exterior, que en este caso sería el x igual 2 al cuadrado, menos el sólido interior, que sería la curva, ¿cierto? La curva x igual raíz de y. Entonces sería raíz de y al cuadrado de y. Ahí está el primer paso. ¿Ya? Y a menos que yo les pida lo contrario, hasta ahí estaría listo el ejercicio. ¿Ya? Lo más probable es que les pida exprese la integral o las integrales que represente el volumen del siguiente sólido. Entonces, hasta ahí estaríamos listos. Entonces, no Profe, sé si quedó clarito. ¿Sí? me cuesta entender por qué tengo que ocupar la del disco y no la del cilindro. ¿Cómo De se llama la corteza. otra? De corteza. De corteza. Podemos usar los dos. Y de hecho, vamos a utilizar los dos. Estoy mostrando acá que el método del disco es con rectángulos perpendiculares al eje de giro. Entonces yo por eso dibujé primero este rectángulo, perpendicular al eje Y, que es el eje de giro. Entonces en ese caso tendría que utilizar el método del disco. Pero después lo vamos a hacer con el método de corteza y vamos a ver entonces cuál es el método más sencillo en este caso. Pero de todas maneras, cualquiera de los dos métodos se puede usar. Cualquiera. ¿Ya? O quizá otra forma de verlo también, ¿cierto? El método del disco, en el método del disco la personita está parada en el eje de giro. ¿Sí? Está parada en el eje de giro, mientras que en el método de corteza la persona está paralela al eje de giro. Va a estar como viendo el eje de giro. En el del disco es paralelo, hay perpendicular al eje Sí, de giro. sí, en el método del disco es perpendicular Ah, ya, gracias. y en el método de corteza es paralelo. ¿Ya? Entonces lo vamos a dejar ahí solamente para después resolverlo con el que nos parezca más fácil. ¿Ya? Entonces yo de hecho voy a copiar para no tener que hacer el gráfico otra vez o borrar las personitas que están ahí. Lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí. Ahí pensé que iba a ser más fácil el tema de copiar. Espera. Nunca había pegado algo aquí. Ahora sí creo que lo puedo mover. Ahí sí. Ya, ahí lo hicimos con el método del disco, entonces voy a borrar aquí todos los elementos que utilizamos en el método del disco. Y vamos a hacerlo ahora con el método de corteza. Ya, el método de corteza, entonces, yo tengo una personita que está paralela al eje de giro que la está mirando. Supongamos una personita que está por aquí.
¿Ya? Entonces, los rectángulos también van a ser paralelos al eje de giro. Un rectángulo de este estilo. ¿Ya? Entonces, ahora la persona está parada en el eje X. La integral va a ser en función de X. Ya. Método de corteza, entonces. Nuevamente tengo que ver si hay función superior e inferior, ver desde dónde hasta dónde se mueve la persona. Entonces, en este caso, sería volumen del sólido 2pi, como parte siempre, la integral desde dónde hasta dónde se mueve la persona. La persona se está moviendo ahora entre 0 y 2. El factor x, que siempre aparece, por la función superior, que en este caso sería y igual a x cuadrado, menos la función inferior, no tiene función inferior, ¿cierto? Llega hasta el mismo eje x. O si lo quiero agregar de todas maneras, la función inferior sería un y igual 0. Un menos 0 que quizás como para completar la expresión, ¿ya? Pero hasta ahí es suficiente, de x. ¿Cómo, profe? No entendí. ¿Por qué es un cero? ¿Por qué? Porque el método de corteza, ¿cierto? Me toma una función superior y una función inferior. En el caso, en el caso del ejercicio anterior, ¿cierto? Cuando lo vimos con el método de corteza, la personita ve también una función superior y una función inferior. O sea, ¿dónde está el techo y dónde está la base del rectángulo? Eso es lo que tengo que ver, ¿cierto? Si fuese una función un poco más extraña, algo así, por ejemplo, yo veo inmediatamente que esta función es la función superior y esta sería la función inferior. ¿Ya? Porque yo veo que el techo está acá y la base está en el fondo. Pero en este caso, el rectángulo solamente ve techo. El techo del rectángulo está en y igual a x cuadrado. Mientras que la base está en el mismo eje x. O podríamos llamarlo como el y igual 0, que es el mismo eje x. Entonces podríamos decir que incluso no tiene función inferior. Si es que vemos que es el mismo eje x solamente. O sea, está implícitamente un menos cero, si se quiere, porque el Claro, cero sería Entiendo, profe. la recta sí, abajo. exactamente. Sí, podríamos llamar esta la función superior y la función inferior no la consideramos, o podríamos llamar a la función inferior el mismo eje x nomás. Y ese Es eje x como es una igual 0. constante, Claro, una constante. exactamente, la constante y Profe, igual 0. ¿Sí? y si ese mismo dibujo que hizo verde lo quiero mirar desde, si la persona está parada en el eje Y, ¿cuál sería la función superior y la inferior? Lo hicimos con el método del disco, ¿cierto? Ahí está. La función superior, ¿cierto? Sería el x igual 2 y la función inferior sería el x igual raíz de y. El No, no, techo, no, me refería a los dibujos que hizo a la derecha. Por ejemplo, las dos curvas esas. ah, claro. En este caso, claro, si esto hubiese sido así, no, olvídate mirándolo así. No, se complica mucho. No, no, ni siquiera está para pensarlo así, porque probablemente estas En sean es- funciones cúbicas, ¿cierto? O alguna función un poco más complicada que sea más difícil el despejar el x. Entonces, no, olvídate hacer el cambio. No, 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 muy y difícil. en ese caso, ¿es mejor ocupar el de corteza o el de disco? En ese caso, claro, conviene el método que me obligue a tener la personita aquí parada en el eje X. Si el eje de giro era el eje X, entonces el método del disco. Si el eje de giro era el eje Y, entonces me conviene mucho más el método de corteza. Sí, pero depende mucho de las funciones al final. Ahora como que todo tiene sentido. Gracias, profe. Claro, porque claro, en este caso, justamente en este ejercicio, está fácil el hacer el cambio de variables también, ¿cierto? Incluso podemos ver aquí que un método se ve mucho más fácil que el otro. Método Cortés se lo dejaré ahí los paralelos.
En este caso el método de Corteza se ve mucho más fácil. Mientras que en el ejercicio anterior, al hacerlo rotar con respecto al eje X, el método del disco se veía más fácil. Entonces, claro, todo depende del dibujo, de la región, de las funciones que están en juego, ver qué tan fácil es despejar una o la otra variable. ¿Ya? Ya, entonces vamos a resolverlo con un método solamente, ya para ver que en realidad no, nos da el mismo resultado. Aquí sería 2pi, nos quedaría un x cubo, la antiderivada sería un x a la cuarta cuartos, evaluado entre 0 y 2, sería 2pi por 2 a la cuarta, que es 16 cuartos, menos 0, 0, ¿cierto? 4 por 2 son 8pi. 8pi unidades cúbicas. Mientras que en el otro no hubiese quedado un pi, la integral de 0 a 4 de 4, menos raíz de i al cuadrado, se me cancela la raíz con el cuadrado. Nos queda pi veces, la integral de 4 sería 4i, y la integral de i sería i cuadrado medios. Evaluado entre 0 y 4, sería pi por 4 por i, 4 por 4, 16, menos 4 al cuadrado, 16, dividido en 2, 8, 0, 0 menos 0, 0, y 16 menos 8, 8pi. Mismo resultado. No. El método de Corteza fue con mucho menos pasos. Mucho menos pasos. Ya, chiquillos, hasta ahí. ¿Cómo vamos? ¿Le vamos agarrando más el ritmo a los métodos, o no? Profe, ¿Sí? ¿no? No Puede mucho. hacer o sea, por los métodos que pasó ahora, del mismo ejercicio, puede hacer o sea, más que resumen, como decir, respecto a qué ejes son, desde el primero que hizo, la primera versión que hizo. Ya. Si estamos rotando con respecto al eje X, el método del disco, ¿cierto? Va a ser la misma variable, el eje X. La variable sería el X. Y el método de Corteza sería con respecto a la variable Y. A ver, quizás podríamos hacer como una suerte de diagrama. Es Eh, como para revisarlo así, revisar la grabación, como para saber de sí, qué método, no tan solo qué método es cuál, sino que respecto a qué eje. sí, ya. Volumen de sólido de revolución. No sé si me lo tomará. Bueno, ya, volumen de sólido de revolución. Ya, entonces lo primero que tengo que ver, ¿cierto? Es mi región y ver con respecto a qué eje se está girando. Si es con respecto al eje X o si es con respecto al eje Y. No va a aparecer otro ejercicio. En la guía aparecen ejercicios así, que son con respecto a otro eje, pero lo vamos a dejar solamente con respecto al eje X y al eje Y. ¿Ya? Entonces, con respecto al eje X, el método del disco sería pi veces la integral desde a hasta b de f de x cuadrado, ¿cierto? Menos g de x cuadrado, dx. Eso sería el método del disco. Y el método de Corteza, en este caso sería 2pi, la integral, pongámosle de un c hasta un d, para que no sean los mismos valores, de un i, pongámosle un h de i menos un j, f, g, h, y hasta un j de i. De i. ¿Ya? Eso si es que con respecto al eje X. El método del disco sigue la misma variable del eje de giro y el método de Corteza va con la otra variable. Si es con respecto al eje Y, las variables cambian. El método del disco sería ahora con respecto al eje Y,
Entonces pongámosle aquí un pi desde un A hasta un B de un f de i al cuadrado menos un g de i al cuadrado de i. Y el método de corteza sería con la otra variable. 2pi, la integral de un c hasta un d, de un x, factor de h de x menos j de x. De x. ¿Ya? ¿Y cuál sería entonces la decisión a tomar si es que estamos rotando con respecto al eje x, el método del disco, el método de corteza? La región que nos toca, ¿ya? Puede que la región que nos toque sea más fácil integrar las funciones tal cual como están escritas, o puede que sea más fácil hallar una función inversa, ¿ya? Y ahí tendríamos que ver cuál es el método que más acomoda. Pero todo depende de la región, ¿ya? Entonces, si lo quiero ver acá, vamos a dibujar el plano cartesiano. Pongámosle aquí el A, el B, un C y un D. Supongamos que la función hace algo así. Y la otra función hace algo así. Por poner algo. Ya puede que ni siquiera sea así, sea más simple. ¿Ya? Y quiero rotarlo con respecto al eje X. Entonces, esta es mi región. ¿Ya? Entonces, claro, al hacerlo rotar, este sería mi f de x y este sería mi g de x. ¿Ya? Y si lo quiero ver con el método de corteza, bueno, no fue el mejor ejemplo, pero igual, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo rotar con respecto al eje X también, ¿cierto? Y el método de corteza entonces me dice que yo lo mire a partir del eje Y. CD. Entonces supongamos que hace algo así la función y la otra sería una curva así. ¿Sí sería esta la región? No, mentira. No se me ocurre cómo hacerlo. Oh, no sé, ya. Supongamos que es algo ahí. Entonces, claro, me presentan esas dos rectas y me piden hacerlo girar con respecto al eje X. Entonces, esa sería mi región. Ahora yo viéndolo a partir del eje Y, ¿cierto? Entonces, esa sería mi función H y esta sería mi función J. Sí, siempre una función superior y una función inferior. Entonces, aquí la personita en el método del disco está parado en el eje de giro y ve un rectángulo que es perpendicular al eje de giro. Mientras que en el otro método, la persona está paralelo al eje de giro y está mirando también rectángulos paralelos al eje de giro. ¿Ya? Ahí está muy en general el tema. ¿Ya? Está muy en general. No sé si por ahí queda más clarito. Profe, el de la izquierda respecto a qué está girando. Con respecto al eje X. Estamos aquí solamente mirando el eje X. ¿Ya? Y los diagramas serían bastante parecidos con respecto al eje Y, pero lo vamos a hacer aquí solamente respecto al eje X. ¿Hacemos más ejercicio para que vaya quedando más clarito? ¿Cómo son los rectángulos en el de la derecha? Paralelos. En el método de corteza, paralelos al eje X, y en el método del disco son perpendiculares al eje X. ¿Cierto? Aquí el rectángulo paralelo al eje X. Y en el método del disco, perpendiculares.
paralelo al eje X. ¿Y por qué la personita está en el eje Y? Porque eso es lo que nos dice el método de Corteza. El método de Corteza, como tú ves rectángulos paralelos, la personita está como parada en el eje Y viendo los rectángulos. Y la personita es más que nada como para ver cuál es la función superior y la función inferior. ¿Cierto? Si esta personita está mirando para arriba, la función H sería la función superior y la función J sería la función inferior. Para la personita que está parada en el eje Y. Ah, pero la personita siempre ve rectángulos paralelos. Sí, exactamente. Sí. Ah, ya. Ah, ¿Sí? pero ¿cómo son los rectángulos en el de la izquierda? Perpendiculares al eje X. Pero como la persona Ah, está ya. parada en el eje X, ¿cierto? La persona ve el rectángulo en esa misma dirección. Los ve paraditos. Ah, es que me confundió porque está como rojo. Eso rojo me confundió. Gracias, profe. Ah, ya, claro, claro, claro. ¿Sí? Con el diagrama no sé si va quedando más clarito el concepto, no sé si. Hagamos más ejercicio. Haciendo más Profe, ejercicio va quedando bien claro. ¿Sí? te podría decir que es como mejor cuando uno ve una función, pararse en el eje X, pararse en el eje Y y decir, ¿cómo veo más fácil la función superior y la inferior? Y elegir ese Exactamente. camino. Exactamente. Súper, súper bien. Ahí queda. Ahí queda. Ya. Veamos entonces el ejercicio 3, que es el otro que habíamos dejado como ejercicio libre. Ya, a ver cómo nos va. Ups. Ya. De todas maneras, igual yo creo que lo vamos a hacer con los dos métodos, para ver cuál es el más sencillo, los que aparecen ahí. Ya. Calcular el volumen del sólido generado al rotar la región acotada por la hipérbola, las rectas y igual 2, x igual 1 y los ejes coordenados en torno al eje X. Ya, entonces, vamos a partir aquí. Ya, la recta x igual 1, esta recta sí. La recta y igual 2, así. Y el x y igual a 1. Esa es una hipérbola, ¿cierto? X igual a 1. Entonces podríamos hacer una tabla de valores para ver cómo funciona. X, y sería, si el x vale 1, el y vale 1, o sea, estaría por aquí. Si el x vale 2, el y valdría un medio. Ah, entonces va disminuyendo, ¿cierto? Vale, un medio. Entonces, claro, la región no sería esta parte de acá, porque va disminuyendo. Si el x vale un medio, el y valdría 2. Ah, y ahí entonces está nuestra región. Bueno, creo que no lo hice muy a escala, pero sería algo así. Entonces, la hipérbola, ¿cierto? Está aquí, xy igual a 1, x por y igual a 1, la recta x igual 1 y la recta y igual 2. Entonces, la región es esta región que está acá. Ya lo voy a dibujar otra vez para dejar más clarito aún la región. Para que veamos si lo hacemos con el método del disco o con el método de Corteza. Aunque estoy viendo que en realidad va a ser igual de complicado o fácil, dependiendo del punto de vista. Ya voy a dejar aquí. Profe, ¿Sí? en ese caso, ¿dónde es mejor pararse y mirar para arriba? ¿En el X o en el Y? Yo creo que en este caso es igual. Justo en este caso es exactamente igual. Y aquí está el 1 medio. Aquí. Y el 1. Lo dice porque la superior siempre va a ser la recta, o una de las Claro, rectas. exactamente. Sí, esa es la región. Y la estoy haciendo rotar con respecto al eje X. Ya. Veámoslo con el método del disco. A ver si es que con el método del disco nos sale más fácil. Ya, con el método del disco, entonces,
me paro en el mismo eje de giro, me paro aquí. Y lo veo con un rectángulo, en este caso vertical, paralelo al eje de giro. Y en este caso, esta sería la superior y esta sería la inferior. ¿Sí? La superior entonces sería el i igual 2 y el inferior sería, tengo que despejar el i. El i igual 1 sobre x. ¿Ya? Y la personita se está moviendo entre x igual 1 medio y x igual 1. Entonces con el método del disco sería el volumen del sólido sería pi veces la integral desde 1 medio hasta 1 de la función superior, que es 2 al cuadrado, menos la función inferior, que es 1 sobre x al cuadrado de x. Listo. Profe, ¿a dónde salió el medio? El 1 medio salió de la tabla de valores. Al hallar la tabla de valores, me salió este punto de intersección, el 1 medio, 2. O también podría Ahora, haber hecho alguna suerte de intersección, ¿cierto? Intersectar el x igual 1 con el y igual 2. Ahí también me da que el x tiene que valer 1 medio. Profe, ¿Sí? ¿por qué despejó el XY según Y? ¿Por qué? Porque tiene que estar en función de x. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Como el método del disco tiene que ser en la misma variable del eje de giro, tiene que estar todo en función de x. Entonces, por eso del xy despejé el y, para que me quede una función y en función de x. Tiene que estar despejada la otra variable, la variable y, Ah, pero eso solo en el disco. en el método del disco. Sí. Ahora, para el método de corteza, vamos a tener que despejar la otra variable. Profe, si estuviese siendo rotado según el eje Y y tuviera que usar ahí tuviera que usar el método del disco, ahí tendría que despejar en función de Y. Claro, Ah, ya, gracias. exactamente. Ya, ese sería con el método del disco, ¿cierto? Tengo una personita que está parada en el eje de rotación, en el eje X en este caso, ¿cierto? Esta personita se está moviendo entre 1 medio y 1, que serían los límites de integración, y ve el rectángulo. Y el rectángulo tiene un techo en el y igual 2 y tiene su base en el 1 sobre x. ¿Ya? Y tiene su base en el 1 sobre x. Ya, veamos el método de corteza. En el método de corteza, la persona está parada en el otro eje. Aquí. ¿Sí? no entendí de dónde salió el 1 sobre X. Ya, ese 1 sobre x sale porque la curva está definida como x por y igual a 1. ¿Cierto? Pero aquí Ah, esta está escrita de forma implícita. ¿Cierto? Ahora yo quiero que sea una función de x, que sea un y igual f de x. ¿Cierto? Así fue como lo definimos en el método del disco. Tiene que ser una función de x. Entonces, para eso, sí. claro, tengo que despejar el y para que me quede en función de x. De ahí aparece entonces ese 1 partido sobre x. ¿Sí? No sé si quedó clarito ahí. ¿Alguna otra duda, chicos, con el método del disco? Antes que pasemos al otro, todos los elementos que aparecen ahí. ¿No? ¿Vamos bien? Sí, me quedó claro. Ya. Vamos con el corteza. Entonces ahora mi personita tiene que estar parada en el otro eje, ¿cierto?
¿Y para qué la voy a parar aquí, cierto? Si tiene que estar en la región, ojalá. Entonces tendría que estar parada por aquí, ¿cierto? Y el rectángulo que ve es paralelo al eje de rotación. Entonces sería un rectángulo así, ¿cierto? Que también tiene techo y tiene base, o tiene función superior y función inferior desde el punto de vista de la persona, ¿ya? Entonces, en este caso, la función superior, voy a hacer un poco más de zoom. Ups. La función superior sería el x igual 1, ¿sí? Y la función inferior, ahora es la misma curva, pero ahora tiene que estar en función de y, ¿cierto? Porque como estoy parado en el eje y, tiene que ser en función de y, por lo tanto aquí sería un x igual a 1 sobre y. ¿Ya? Importante entonces que en la misma curva, pero dependiendo de donde yo estoy parado, veo en función de qué tiene que estar. Si estoy parado en el eje X, tiene que estar en función de X. Si estoy parado en el eje Y, tiene que estar en función de Y. ¿Ya? Entonces ahí tengo mis dos curvas, el techo y la base. Función superior, función inferior. A partir de la personita, ¿cierto? Que está aquí parada, mirando hacia arriba. ¿Cuál es la superior? ¿Cuál es la inferior? Ya. Entonces, el método de Corteza me decía que el volumen del sólido es 2pi. Ahora mi personita en el eje Y está moviéndose entre 1 y 2. Aparece el factor Y por ser parte del método de Corteza. La función superior sería 1 y la función inferior sería 1 sobre I. De I. Ahí entonces está el volumen. Si ustedes me preguntan, el método de Corteza parece más sencillo en este caso. Porque aquí el I con el 1 sobre I se va a cancelar. Pero los dos van a dar el mismo resultado al final. Pero siento yo que el método de Corteza está más fácil, aparte no tiene el un medio. Quizás nos vamos a enredar al evaluar el un medio. ¿Sí? Quizás podríamos ver cómo es la región en 3D. Está siendo rotada con respecto al eje X. Es la función 1 sobre X entre un medio y 1 sin hueco. Ah, sí. Voy a ver al revés. La función 2 y el hueco lo da el 1 sobre X. Entonces nos queda algo así. Que no sé si se logra apreciar bien cómo es el giro. Nos queda como una dona, pero es una dona así. Sí, quizás por ahí se logra ver mejor. Cómo se Sí, va formando la dona. O está acá en este GeoGebra. Te lo voy a compartir, chiquillos, para que lo puedan visualizar. ¿Sí? Me presenta la región graficada, ¿cierto? Ahí está graficada la región.
Me da aquí inmediatamente cuál es el volumen, hace la integral inmediatamente, y aquí yo puedo, moviendo el deslizador, ver cómo se va formando el cuerpo, este sólido de revolución. La única desventaja es que solamente funciona al hacerlo rotar con respecto al eje X. ¿Ya? Entonces, si le aparece un ejercicio rotándolo respecto al eje Y, hay que quizás hacer un cambio de despejar las variables y todo. ¿Ya? Ahí está. Profesor, ¿Sí? el método de Corteza, en este caso, ¿cuál está, o sea, cuál es el techo y cuál es la base? Míralo como la persona que está parada en el eje Y. La personita que está de azul. La personita azul está viendo ese rectángulo y para esta personita es evidente cuál es el techo. El X igual 1. ¿Sí? Es esta recta el techo. Y la base es el 1 sobre Y. Oh, yo lo estaba viendo, pero completamente distinto. No sé ni qué estaba viendo, profe. Sí, es la personita que está parada en el eje Y, ¿cierto? La que te marca cuál es el techo y cuál es la base. O la función superior y la inferior. ¿Sí? Entonces, como último ejercicio, chiquillos, quizás podríamos sacar cuál es el área de la región. ¿Ya? No olvidemos que ese era el primer, la primera aplicación de la integral que vimos, que era calcular el área de una región. Y ahora lo van a encontrar muy fácil, ¿no? Aquí en Profe, medio. ¿Sí? el I, el de la corteza, ahí, ¿qué valor tiene que tener? Este I que está acá es el factor que siempre aparece en el método de Corteza. ¿Ya? Que dependiendo de cuál va a ser tu eje de rotación, este valor va a cambiar. Este valor lo que te está diciendo, ya tú estás parado aquí en un punto I cualquiera. Entonces te está marcando cuál es la distancia que hay desde tu persona hacia el eje de rotación. Entonces siempre va a ser I, ¿ya? Entonces la pregunta que tú te puedes hacer es que si cambia el eje de rotación, por ejemplo, si es que el eje de rotación es otra recta, supongamos que es esta, y tú estás parado por aquí, por ejemplo, tú también vas a estar parado en un punto cualquiera, en un punto I cualquiera. Pero ahora tu distancia, por ejemplo, supongamos que la recta es I igual 1. Tu distancia al eje de rotación ya no va a ser I, sino que ahora la distancia que hay de aquí hasta acá es I menos 1. ¿Cierto? Porque no es toda la distancia hasta el eje X, sino que le está restando 1. Entonces, en ese caso, cuando el eje de rotación ya no es el eje X, es que ese valor de Y cambia. ¿Y eso entra en la prueba? No. Siempre va a ser como eje de rotación el eje X o el eje Y. Sí, porque eso ya no lo vimos, no alcanzó el tiempo para verlo. ¿Cristóbal? Gracias, profe. Em, Podría ser, alejarlo un poco para ver como el panorama general Ah, de los métodos y todo eso. este. Ahí. Mm, o sea, en disco las variables están en términos del eje en el que está rotando, Ujú, girando. sí, Al cortarse lo contrario. es a lo contrario. Sí. Ya. Y Y eso y además del otro son el pi, 2pi, el claro, cuadrado y también la incógnita acompañado de las funciones. ujú, Superior, inferior, todas van lo mismo. O sea, siempre es superior menos inferior. siempre es superior menos inferior, exactamente. Ya. Ya, ¿se acuerdan ahora cómo se calcula el área? Al haber aprendido esto debería ser más
o menos simple. esa región. Calculemos el área de esta región, que es la misma. X igual a 1. Este es el X igual 1. Y la recta horizontal es la Y igual 2. El área de la región. ¿Cuál es la integral que nos permite calcular el área de la región? La superior menos la inferior. La superior menos la inferior. Perfecto. Ya, lo vemos como desde el... También lo podemos ver como a partir de vista del eje X o a partir de vista del eje Y. De cualquiera de las dos maneras está correcto igual. Miremoslo a partir del eje X. Ya. Sería la integral, ¿cierto? De desde dónde hasta dónde se mueve la personita roja en este caso. Sería de 1/2 hasta 1 de la función superior menos la inferior. La superior para la personita en rojo sería 2, la recta de y igual 2, menos la función inferior, que sería la hipérbola, ¿cierto? X igual 1, X por y igual 1. Despejando el y para que quede en función de x sería 1 sobre x. De x. Listo. Si lo miramos desde el punto de vista del eje y, también sería muy similar. ¿Cierto? Aquí está el 1, aquí está el 2. Sería la integral de 1 hasta 2, que es de dónde hasta dónde se mueve la personita azul. La función superior sería el 1, menos la función inferior, que es el 1 sobre i. De i. Ahí el área da lo mismo, ¿no? O sea, cubre la misma superficie, ¿o no? Sí, sí, es la misma región. Estas dos integrales me deberían dar lo mismo. Ya. Es exactamente la misma región. Vamos a ver esto aquí está. Profe, ¿Sí? en esto del área era cuando se sacaba como la integral indefinida. O Eso sea, es como siempre, todo. siempre que yo tenga que calcular una integral definida, sea para sacar un área, un volumen, siempre tengo que calcular la indefinida primero. Sí, siempre estamos haciendo ese ejercicio. Oiga, profe, ¿y tenemos que hacer ejercicios del área con coordenadas polares? No, yo creo que no. Eso se ve con mayor profundidad en cursos superiores. Sí, o sea, lo vimos en una clase, en la mitad de una clase, de hecho. Sí, no nos vamos a preocupar de eso. Ya, tenemos el método del disco. Hay hartos ejercicios. El método de corteza, también con harto ejercicio. Ya, ¿cómo vamos hasta aquí, chiquillos? ¿Vamos bien o no? ¿Sí? Oiga, profe, ¿podemos ver un ejercicio en específico? Ya. ¿Cuál le parece? Cristóbal, Eh, levantaste la manito. O sea, bueno, no era el ejercicio en específico, Ah, pero ya es una pequeña, sí, la prueba respecto a tanto a área como a sólidos de revolución. ¿Será con funciones logarítmicas? yo creo que puede entrar de todo. O sea, bueno, no solo logarítmicas, me refería a las trigonométricas son las que tengo más. Sí. No, pero en ese caso la integral sería, entre comillas, fácil de resolver. Sí, no te preocupes ahí. Por ejemplo, podría ser algo así. Por ejemplo, considere la región del plano acotada por estas curvas, calcule primero el área de la región y escriba. Escriba mediante el método del disco y de corteza las integrales que permitan determinar el volumen del sólido. Podría ser algo así. Este es un clásico ejercicio de prueba. No sé si les tenga que veamos ese ejercicio en específico. profe, ¿Sí?
Disculpe, pasé a salirme. Quería preguntarle si podíamos ver un ejercicio que ¿Sí? tengo aquí. Ah, ya, perfecto. Dale, Vicente. Es que hay como una figura. A ver, lo voy a dibujar. Es como un gráfico así. ¿Ya? X y hay un rectangulito acá. Es que es el mismo ejercicio que hizo la prueba el año pasado, algo así. Y acá pasa como un X al cuadrado. Ah, Y le ya. preguntan. Ah, ya. Sí, Ya. hoy quería colocar acá ese ejercicio en la prueba de este año. Oh, qué sad. Bueno, ya no puedo. Esa era la prueba 3. Esa. Sí, esa misma. Ya. Eh, bueno, aquí es, Difícil. sí, se ve difícil, pero en realidad no es tan difícil. Ya. Eh, bueno, aquí está la pauta. Creo que de todas maneras va a ser más sencillo que lo veamos nosotros. Ya. Deme un segundito. Ya. Vamos a abrir otro. Eso es lo mismo que hemos hecho, pero sin números. Claro, es lo mismo que hemos hecho, pero sin números. Exactamente. Ya. Dice, considera la figura adjunta, ¿cierto? Calcule el área sombreada mediante un argumento geométrico. Ya. Un argumento geométrico, uno lo podría pensar que, bueno, finalmente son dos rectángulos, ¿cierto? Así que calcular el área no debería ser tan complicado. Después, utilizando el teorema fundamental del cálculo, se refiere a que lo resolvamos con una integral. Y después nos pedían probar que a sub n es n veces b sub n. Ya, entonces aquí lo primero que me doy cuenta es que si este x vale a, entonces este punto llega aquí hasta un a la n, ¿cierto? Porque la curva aquí es x a la n. Y aquí arribita llega hasta un b sub n. ¿Sí? Eso es lo primero que nos deberíamos dar cuenta. Entonces, para el punto A, también lo puedo pensar de varias maneras, pero la forma en la que yo lo pensé para hacer el ejercicio era que todo el rectángulo, ¿cierto? O el área de esa L que aparece ahí es el área de todo el rectángulo menos el área de este rectángulo que está acá. ¿Sí? Entonces, desde un punto de vista geométrico, el área de esa región que es como una L sería el área del rectángulo grande, lo voy a hacer bien exagerado aquí, menos el área del rectángulo chiquitito. Y el área del rectángulo grande entonces sería base por altura, b por b a la n, menos el área del rectángulo chiquitito, a por a la n. O sea, sería un b a la n más 1 menos un a la n más 1. ¿Sí? Profe, ¿Sí? no entiendo por qué cuando X vale B, la parte superior vale B elevado a N. Porque este punto que está acá, ¿cierto? Es el punto que está acá, ¿cierto? Y ese punto tiene coordenadas, en este caso b, eh, f de b, ¿cierto? Como choca en la curva, sería un f de b. Reemplazarías el x con el b, un b a la n. Ah, ya. Ahora sí, caché. Gracias. Sí, un b a la n. Y lo mismo con el a, ¿cierto? Aquí lo mismo, a elevado a n. Ya. Entonces, ahora si lo quiero ver como con el teorema fundamental del cálculo, lo tengo que ver ahora con integrales. Y me separaron las regiones, por cierto. Tengo una región que está separada aquí, ¿cierto? El b sub n y el a sub n. La integral o el área de la región b sub n, el área de la región b sub n,
sería la integral desde A hasta B, ¿cierto? El X se mueve de A hasta B. Y la región superior, ¿cierto? Sería el X a la N. Y la región inferior no tiene, pues, entonces sería un X a la N de X. ¿Sí? Esa sería la región B sub n. Mientras que la región del A sub n lo tengo que ver ahora como desde el punto de vista del eje Y, ¿cierto? Entonces tengo que calcular la función inversa. Sería un X igual a la raíz enésima de Y. O como lo voy a utilizar después más adelante, un Y elevado a 1 sobre n. ¿Ya? Entonces aquí sería la integral desde A a la n hasta B a la n de la función inferior, que sería Y elevado a 1 sobre n de Y. Y finalmente el área, ¿cierto? Sería la suma de estas dos áreas que estoy calculando acá. No sé si hasta ahí vamos bien. Yo creo que en esos dos ítems yo me hubiese echado sus 40 minutos. Sí, pues igual yo conocía el truco, entre comillas. Por eso lo estoy haciendo tan rápido. ¿Ya? Entonces aquí la antiderivada sería x elevado a n más 1 dividido en n más 1 evaluado entre a y b. Sería un b elevado a n más 1 sobre n más 1 menos a elevado a n más 1 dividido en n más 1. Javier, Profe, ¿de dónde salió el I elevado a 1 partido en N? ¿dónde salió? De la función inversa. Porque aquí, como estás mirando la región a sub n, desde el punto de vista del eje Y, tienes que tomar ahora esta curva que era y igual x a la n, ¿cierto? Y igual f de x, tienes que despejar el x. Y al despejar el x utilizas la operación inversa. ¿Sí? O quizás verlo así. Si quieres despejar el x, tendrías que elevar a 1 sobre n, ¿cierto? Para que se te cancele el exponente. X a la n elevado a 1 sobre n, se te cancelan los exponentes y te queda el x. Pero es como la operación inversa. ¿Sí? Tal cual como es el raíz cuadrada con el x cuadrado, es exactamente lo mismo, solo que en general. Una potencia enésima tiene la raíz enésima, ¿cierto? Esto de aquí es lo mismo que raíz enésima de y. Es lo mismo. ¿Sí? No, ¿No mucho? desde que empezamos con el área de BN, ya ahí me perdí. Ya. El área de BN, ¿cierto? Es esta área que está acá. La personita aquí me está ayudando a mirarla. Entonces yo tomo un rectángulo, ¿cierto? Para ver cuál es el techo y cuál es la base. Eh, lo primero es que la personita se mueve, ¿cierto? Desde A hasta B. Eso es lo primero, ¿cierto? La integral va desde A hasta B. Y el techo sería la curva y igual x a la n. El y despejado, ¿cierto? Porque está en función de x. Y la base del mismo eje x, entonces sería como restarle 0. Entonces nos queda solamente el x a la n. Ahí tengo la integral para el área del b sub n. Y para el área del a sub n, me tengo que parar ahora en la personita, ¿cierto? Que está aquí en el eje y. Entonces, esta personita se está moviendo desde a la n hasta b a la n. Ahí están los límites de integración. Y el techo o la función superior, ups, la función superior en este caso,
no la puedo mirar como i igual x a la n, pues tengo que despejarla. Tengo que despejar el x para que me quede en función de i. Como la personalidad está parada en el eje y, tiene que estar en función de y. ¿Ya? Entonces, por eso tenemos que despejar el x. Y es como cuando tú quieres despejar un x cuadrado. Si quiero despejar el x cuadrado, me queda la raíz cuadrada. ¿Y la raíz cuadrada qué es? Es un y elevado a un medio. Es lo mismo. Si quiero despejar un x cubo, lo despejo con la raíz cúbica. ¿Y qué es la raíz cúbica? Un y elevado a un tercio. Entonces, en general, Ahora entendí. un x a la n, perfecto. Sería una raíz enésima de y. En otras palabras, también lo mismo que un y elevado a 1 sobre n. Lo dejé escrito así porque va a ser más fácil después cuando integremos. Se va a ver de mejor manera. Ya. Entonces, una antiderivada del i elevado a 1 sobre n sería sumarle 1. ¿Cierto? Se le suma 1. Y eso evaluado entre a a la n y b a la n. Ya. Habría que sumar las fracciones. Sumemos las fracciones primero para que sea más fácil de ver. Sería ahí un 1 más n sobre n. Y aquí en el denominador nos quedaría lo mismo. 1 más n sobre n. Evaluado entre a la n y b a la n. Entonces, ahora me queda evaluar. Evaluamos en b a la n. Sería entonces. Profe, ¿de ¿Sí? dónde salió el 1 en N? Porque esa es la regla, ¿cierto? Si yo tengo un x elevado a n, una antiderivada, ¿cierto? Sería sumarle 1 Ah, en el exponente, sí, sí, sí. ¿sí? Más c. Entonces aquí lo mismo. Es exactamente lo mismo. Se le suma 1 al exponente. Entonces la vamos a dejar aquí más bonito. Profe, ¿no se puede simplificar más? Tratemos de simplificarlo más. A ver, el denominador del denominador sube, ¿cierto? Y nos queda n. Y el denominador nos quedaría aquí n más 1. Y quizás podremos dejar aquí el i. Ahí encuentro que está más simplificado. Sí, está más bonito, sí. Ya. Entonces dejamos el n sobre n más 1 por... Ahora evaluamos el i. El i lo evaluamos en b a la n. Sería b a la n elevado a 1 sobre n sobre n. ¿Cierto? Menos lo mismo, pero evaluado en a la n. 1 más n sobre n. Y aquí se puede simplificar más. Profe, ¿y el n partido en n más 1 lo dejó afuera? ¿Sí? Ah, ya. Lo dejé ahí afuera. El n que está, Es constante. porque es constante, claro. Sí, lo único que tengo que evaluar es la i. Entonces la i es lo que sí o sí tengo que dejarlo aquí como dentro de este paréntesis. Y bueno, el exponente no lo puedo sacar, pero el otro que sí está multiplicando, sí. El n, como se va a multiplicar, ¿cierto? Potencia a potencia se multiplica, lo n se cancela y me queda b elevado a n más 1 menos a elevado a n más 1. Profe, disculpe, un problema de álgebra. No entiendo por qué es una N sola arriba. Aquí porque, bueno, simplifiquemos esa expresión, pues coloquémosle ahí un z. Teníamos z dividido en 1 más n sobre n. ¿Sí? Entonces, lo que puedo hacer aquí es como una fracción sobre fracción. Entonces, como para completar un poco el z, tendré que colocarle un z dividido en 1. Dividido en 1 más n, dividido en n. Aquí en el numerador no cambia absolutamente nada. ¿Sí? Solamente le coloqué ese dividido por 1 para poder completar la fracción.
Entonces aquí puedo utilizar la tacita de café, que me dice que este n se multiplica con el de arriba y nos quedaría un n por z dividido en 1 más n por 1, 1 más n. Y al final, como es multiplicación, los puedo separar. Y lo puedo dejar así. Claro, es un tema de álgebra. ¿Cristóbal? Nada de que normalmente, porque también es un método que a uno le enseña así para dividir fracciones, este es el de la tacita. Y yo nunca aprendí con eso, sino que aprendí simplemente que el numerador, o sea, como la fracción que está arriba así, al final eso se convierte en una aplicación y el denominador, que sería la fracción de abajo, se invierte. Claro. Claro. Esto le hemos que decir, claro, el z se está dividiendo en 1 más n sobre n. Y ya uno también le enseña, ¿cierto?, que la división de una fracción también se puede invertir la segunda fracción. Quizás así sea más fácil de ver. De Cuando hecho, en YouTube tengo... me salió en YouTube me salió recomendado el porqué de eso, porque así eso me lo enseñaron nomás, como Ujú, para por ahí, pero no sabía el porqué, ujú. no explicaban el porqué. Y en YouTube ahora me están saliendo recomendados por como estudio de Sí, cálculo. Salen estos días así como explicativos, así, o incluso algo como de diversión, así, sobre temas de matemática, cálculo y álgebra, y sería la explicación del por qué esto es cierto. claro. Y es pues como amplificar por un factor así que no, como menos conveniente, así que no altera, y que por lo mismo así al final queda eso. Exactamente. Sí. Pero de cualquier manera, uno también lo puede pensar que el denominador del denominador sube. ¿Sí? Este n que está como denominador del denominador me queda como numerador. ¿Sí? Así que de cualquier manera que lo podamos ver, nos queda. Ya, entonces ahí hallamos el área de las regiones por separado. Ahora el área final sería la suma de estas dos. Aquí lo podríamos factorizar quizás, ¿cierto? Dejar el n más 1 afuera. Nos quedaría un n más 1 menos a a la n más 1. Sería el área de la región b sub n menos a sub n más 1 más la región a sub n, que fue lo que calculamos ahora. B a la n más 1 menos a la n más 1. Y aquí, si uno lo mira desde lejos, el paréntesis es el mismo. Exactamente el mismo. B a la n más 1 menos a la n más 1, entonces lo puedo dejar afuera. Lo puedo factorizar. Y al factorizarlo, entonces me queda dentro del paréntesis el 1 sobre n más 1 más el n sobre n más 1. Puedo sumar las fracciones y al sumar las fracciones, como son del mismo denominador, me queda n más 1 sobre n más 1. Me queda 1. ¿Cierto? Aquí me quedaría un n más 1 sobre n más 1 y se me cancela. Vale 1. Y me queda exactamente el mismo resultado que tuve anteriormente. B a la n más 1 menos a la n más 1. Para eso se les pedía hacerlo como desde el punto de vista geométrico, para que tengan ahí como el resultado y después usando el teorema fundamental del cálculo dio lo mismo. ¿Sí? Y el último... Me dio vuelta. Sí, sí, y ya estamos pasaditos, pero el último ejercicio o la última parte del ejercicio era probar que a sub n era n veces b sub n. Y eso se puede ver también claramente. Ya, coloquémoslo aquí. A sub n es n veces por el b sub n, que es esa expresión que está ahí, ¿cierto? 1 sobre n más 1, b elevado a n más 1 menos a elevado a n más 1.
Y la multiplicación de fracciones para el lado, así que nos quedaría aquí un n sobre n más 1 y todo el paréntesis. Y nos queda exactamente lo mismo que teníamos para el a sub n. Por lo tanto, ahí queda demostrado. No era un ejercicio tan difícil, pero de partida costaba el hecho de el cómo hacerlo, ¿cierto? Si no se te ocurría el hecho de despejar la variable, ¿cierto? Hubiese costado ahí también un poco. Oiga, profe, ¿Sí? ¿y si lo hacemos rotar al eje X? No, ahí te matáis solo. Aunque no está difícil, por cierto, te quedaría como... eh, te quedaría un vaso al final. ¿Sí? ¿Se logra ver que te queda como un vaso? Profe, ¿puede bajar el ejercicio un poco? Sí. Está ahí. Te queda como un vaso cuando lo haces girar con respecto al eje X, así que no es tan difícil. Que la función superior e inferior es siempre la misma. O sea, es una constante. Al final el X a la n no cumple ningún valor aquí. Te quedan puras funciones constantes. Profe, no entendí muy bien el ítem 3. El de la demostración Sí, ese como que no me hace clic en la cabeza. era probar que el a sub n era n por b sub n. Entonces aquí colocamos el b sub n, ¿cierto? Que era 1 sobre n más 1 por el paréntesis. Y el a sub n es lo mismo, pero multiplicado por n. Entonces era prácticamente como mirarlo y decir, ah, claro, son lo mismo, solo que uno está multiplicado por n. Si tú te fijas en las expresiones, son exactamente la misma, solamente que la sub n tiene un factor n ahí extra. ¿Sí? Ese factor extra que está ahí. Que no tiene el b sub n. Ya, Sigo chiquillos, sin... ¿no? No entendí. Ya, como que no- la demostración de esa parte tiene que ver con el cómo yo demuestro algo, ¿ya? Y la demostración es que yo parta de un lado y trate de llegar al otro. Entonces, como es una igualdad, eh, podría partir desde el n por b sub n, ¿cierto? Que es el lado que yo que puedo trabajar, pues el otro no tiene mucho trabajo. Ya, entonces sería n por el b sub n. El b sub n era 1 sobre n más 1 por el paréntesis. B a la n más 1 menos a la n menos 1. Pero eso, ¿de dónde lo sacó del área? ¿Sí? Sí, profe, no, pero eso... De aquí, pum. Eso es lo que vale el área del b sub n. Lo Ah, pero sacamos, entonces el n significa área. claro, aquí, claro, aquí lo expresa así nomás, pero claro, el área. El área de la sub n es n veces el área del b sub n. Ah, y ahora sí entendí. ¿Sí? Es que eran como puros números y letras y no entendía. Claro. El área del B sub n, claro, aquí B sub n es lo mismo. B sub n entonces es esa expresión que está ahí, el área de la región. Entonces, claro, esto que está acá es el área del B sub n. B sub n al final. ¿Ya? Entonces, operando, te queda que esto es n dividido en n más 1, ¿cierto? Se multiplica para el lado. Y esta expresión que está acá es exactamente la misma expresión que nosotros tenemos para el a sub n, para el área de la sub n. Entonces, haciendo memoria, el área de la sub n era precisamente
eso que está ahí. Lo mismo que nos dio aquí para el A sub n. Oiga, N, profe, ¿y por qué se le ponía un N al área? no, en este caso, como para dejar entrever de que depende del valor de n nomás. No era solamente porque, claro, un x cuadrado sería un A2, un B2. Un x a la cuarta sería un A4, B4. No es por nada general, no. Es para este ejercicio en específico que se dejaba así. Ah, ya, entiendo. Gracias, profe. Ya. Mañana en la mañana les subo el taller, chiquillos, ya, para que estén atentos ahí. Y el día lunes lo resolvemos en clase. ¿Ya? Profe, ese taller es el Ya. último. El último taller, sí. No sé si serían 3 o no. Tres talleres, pero son solamente 2 con nota. Los últimos 2 fueron con nota. El primero Ah, no. ya. Ya, chiquillos, que les vaya bonito, que tengan un bonito día, una bonita semana. Nos encontramos el próximo día lunes. Chao, profe. Gracias, profe. Que se Chao, mejore. chiquillos, que les vaya bonito. Gracias. Adiós.